por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Celestial, pura y hermosa, se ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo comandante, oh maestro con alma de diamante. A nuestros hermanos, la humanidad doliente que sufre, a ustedes que nos escuchan por radio y nos siguen por internet, llevamos esta luz en el desierto. Un mensaje a la conciencia que te permitirá encontrar las claves que te llevarán directo al círculo de la humanidad consciente. Invitación que hace el Centro Uriel a través de este su programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tovar, Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Con tu espada combates la maldad de este mundo. Eres tu propio universo. Eres la medida de las cosas. Eres la sutil y etérea sustancia de los sueños, partículas del universo, y llevas en tu corazón polvo de estrellas. Eres tu propio camino, tu mismo destino, tus mismas huellas. Eres todo lo que has sido y eres todo lo que resta de ser. Eres el principio y el fin que va más allá de tu propia existencia. Eres todo lo que buscas. Eres todo, todas las respuestas. Eres soplo de conciencia que se devela en sí mismo, que se desnuda ante ti. Eres puerta sin abrir, eres misterios y luz. Eres puente, eres signo, eres sonido, eres alma. Eres universo y partícula, eres mundo y átomo. Eres tu propio Dios brillando en la oscuridad del mundo, al amparo de tus sentimientos. Tu hogar nunca estuvo tan lejos como él piensa. Pensamiento te engaña, tu hogar está donde tú estás, ha sido y así será por siempre. Eres la conexión, es el secreto, la revelación y la verdad, apenas sujetas por la forma, por la ilusión del espacio y el tiempo. Eres universo. El temario por el Cristo adelante a triunfar. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. Antes que todo, damos un saludo muy especial a nuestros hermanos, a la familia Valencia León,
en el pueblo de Palmor. Saludamos muy especialmente a las niñas Wendy, Dainiris, Natalia, Nayelis, Karen, Angelina, John Kenner. Un saludo muy especial a la señora Deyanira Montoya. Para nuestros hermanos Gratiniano Ortúa y su señora esposa Laura Celia González. Bienvenidos a su programa. En el nombre del Dios Todopoderoso, estamos regalando en el día de hoy algunas fórmulas de medicina botánica para todos aquellos hermanos que tienen pues problemas en su salud. Antes que todo, hemos recordado siempre ese principio: que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Nosotros, tanto hombres como mujeres, diariamente utilizamos ciertos productos químicos para el aseo personal, pues todos utilizamos champús, cosméticos. Todas estas cantidades de productos van dejando sus residuos tóxicos dentro de nuestro cuerpo, especialmente pues estos se transportan a través de nuestra sangre. Es por eso que hoy queremos compartir un caldo vegetal depurativo. Por ejemplo, si en un litro de agua hervimos una cebolla, 2 ramas de apio, remolacha, hojas de col o lechugas, y lo hervimos durante unos 30 minutos. Vamos a consumir este caldo depurativo siempre antes de las comidas. Consumir mucha fruta fresca en una cantidad pues hasta que nosotros nos sintamos satisfechos. Consumir el zumo de frutas frescas de la temporada. Pues todos estos consejos, teniendo en cuenta que hoy en día nosotros podemos tener ciertas alternativas naturales para reemplazar los productos de aseo personal. Pues nos compartió este hermano, el señor Gratiniano, pues acerca del uso de la crema dental. Para muchos ya es inquietante el flúor dentro de este producto y cómo atrofia nuestra glándula pineal. Y en el día de hoy vamos a recomendarle una de esas alternativas, que es el limón. El extracto, el jugo directo de limón aplicado al cepillo de dientes pues nos ayuda a combatir directamente todas esas bacterias. Para algunos también el uso del bicarbonato. Personalmente puedo decir que llevo bastante tiempo consumiendo el bicarbonato de sodio como en reemplazo de la crema dental, con resultados excelentes. ¿Algún comentario, profe? Esto es todo en el día de hoy. Para el próximo programa estaremos compartiendo algunas fórmulas de medicina natural. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. La comprensión del trabajo gnóstico es el mensaje del maestro Samael Aún Weor, y dice lo siguiente: este trabajo es dado como conocimiento y así ha de ser aprendido, del mismo modo que es preciso aprender cualquier otra clase de conocimiento. Pero como estas ideas trabajo provienen de una inteligencia superior, no es un conocimiento ordinario, sino que es el conocimiento acerca de la transformación radical de nuestro nivel de ser, que los evangelios llaman renacimiento. Por lo tanto, ya sea que lo llamemos transformación o renacimiento, eso no tiene ninguna diferencia. Ahora bien,
El conocimiento enseñado en este trabajo debe llegar gradualmente a convertirse en el conocimiento de nuestro ser. Es decir, es preciso que el conocimiento que enseña el trabajo esotérico gnóstico, que proviene de un nivel de humanidad muy por encima de nuestro nivel de ser, sea plenamente comprendido. Y esto no será posible mientras nuestro nivel de ser no se corresponda al nivel de conocimiento enseñado por el trabajo. Pues como sabe usted, la unión entre el conocimiento y el ser es necesaria para que se produzca la comprensión. Por esta razón, el conocimiento que estamos estudiando debe ser aplicado a nuestro ser. Y no lo aplicaremos si no lo valoramos las ideas del trabajo, por lo que es necesario un desarrollo paralelo del conocimiento y del ser. O sea, es preciso que trabajemos sobre nuestro ser, aniquilando al yo, para elevar nuestro nivel de ser. Aquí aplicamos el conocimiento gnóstico sobre nuestro ser. Con el nivel de ser que poseemos actualmente seremos incapaces de comprender el conocimiento del trabajo. Pero si eliminamos el ego y formamos la luna psicológica, poseeremos el nivel de ser del hombre número 4, que es el hombre autoconsciente o de conciencia de sí. Entonces comprenderemos algo de este trabajo, porque solo conocerlo es el caso del hombre intelectual. En el trabajo hay un dicho según el cual es preciso tener oro para conseguir oro. Esto se refiere a la calidad de ser que tiene un sujeto. Si tiene un grado superior de ser, ya tiene un poco de oro. Nadie puede comprender más allá del nivel de su ser. Nos explicaremos ahora por qué un hombre con un nivel de ser muy bajo, un hombre degenerado como el caso de un embustero, de un orgulloso, de un criminal y así por el estilo, no puede comprender este trabajo. Por eso le decimos a la nueva gente que entra en el trabajo que es necesario que su nivel de ser sea el mismo que el del buen amo de casa. Pero aún en este caso debe ser gente que busca algo, gente que no cree realmente en la vida mecánica y que siente que hay algo más de sus ideas vida y que su existencia en este planeta ha de tener otro significado. Los que estudiamos la ciencia gnóstica debemos comprender que nuestras tentaciones particulares en relación al trabajo esotérico se encuentran precisamente en los yoes que odian a la gnosis, al trabajo sobre el despertar de la conciencia, porque no ignoran que su existencia dentro de nuestra psiquis está mortalmente amenazada por la gnosis y por el trabajo. Esos yoes negativos y pendencieros que odian la gnosis, las ideas de trabajo de esta enseñanza, se apoderan fácilmente de ciertos rollos mentales almacenados en nuestro centro intelectual y originan secuencialmente corrientes mentales nocivas y perjudiciales. Y si aceptamos esos pensamientos provenientes de esos yoes negativos que en un momento dado controlan nuestro centro intelectual, seremos entonces incapaces de librarnos de sus resultados. Jamás debemos olvidar que todo yo negativo se autoengaña y engaña. Conclusión, miente. Hermano gnóstico, tenga muy en cuenta esto. Cada vez que usted sienta una súbita pérdida de fuerza, cada vez que se desilusione de la gnosis, del trabajo esotérico, cada vez que pierda el entusiasmo y abandone la praxis gnóstica, es obvio que usted ha sido engañado por algún yo negativo. El yo negativo del adulterio aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a los hijos. El yo negativo de los celos engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha de los mismos. El yo negativo del orgullo místico engaña a los devotos del camino y estos, sintiéndose sabios, aborrecen a su maestro o le traicionan. El yo negativo apela a sus experiencias personales, a sus recuerdos, a sus deseos, a su sinceridad estúpida, y mediante una rigurosa selección de todo esto presenta su argumento en una falsa luz, algo fascinante que lleva a nuestra conciencia al fracaso. Sin embargo, si usted como estudiante gnóstico descubre el yo en acción porque ha aprendido a vivir en estado de alerta, tal engaño se hace imposible. Es indispensable que comprendamos que no es posible obtener un cambio sin dolor. Eso es claro, cualquier cambio de verdad, íntimo, tiene que producirse a base de dolor. Sin dolor no se hacen posibles los cambios. ¿Cómo o de qué manera? Ante todo es necesario cambiar.
Debemos salir del estado en que nos encontramos. Urge una transformación total y definitiva. Indubitablemente, ningún cambio se procesa sin un shock especial. Así pues, se necesita el esfuerzo consciente en el trabajo, la constancia hasta triunfar. Hermanos, no basta que ustedes reciban la información sobre la gnosis. Esta sacra información, este conocimiento maravilloso, ustedes deben unirlo al ser, y solo pueden unirlo al ser mediante el anhelo. Así, de la unión del conocimiento y del ser, deviene la comprensión. Cuando uno ha logrado la comprensión, trabaja conscientemente sobre sí mismo. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Antes que todo, es muy importante comprender que para empezar a practicar estos conocimientos, estas enseñanzas, necesitamos empezar por el centro intelectual y el centro emocional. Necesitamos comprender que cambiando nuestra manera de ser, nuestra forma de pensar, vamos a llevar este camino de la gnosis por las vías del éxito. Sin embargo, muchos reciben este conocimiento, reciben estas orientaciones, muchos pues van a las conferencias, reciben las prácticas, las orientaciones psicológicas, pero sin embargo nunca cambian su forma de pensar. Se les dice que necesitamos disolver el ego, que necesitamos sacrificarnos por nuestros hermanos. Se nos dice que necesitamos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Sin embargo, nosotros continuamos pensando de la misma vieja manera. Continuamos con nuestros mismos hábitos mentales de otros tiempos. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que están escuchando aquí? Se nos dice que vamos a desintegrar el ego, pero nosotros continuamos con los viejos hábitos, con las formas y sistemas caducos de pensar. Entonces, ¿para qué sirve todas las prácticas, todas estas orientaciones? Según la Biblia, se nos habla de un vino nuevo que debería ser echado en odres nuevos. Que nadie echaría, por ejemplo, dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, porque los odres viejos se romperían. De esa misma forma, para que el vino nuevo necesitamos odres nuevos. También nos enseña el gran Maestro Jesús. A nadie se le ocurriría remendar, poner remiendo sobre ropa vieja, con pedazos de ropa nueva. Es decir, todas estas enseñanzas necesitamos primero de la transformación de nuestra mente. ¿Cuáles son esos odres? Exactamente, sí, así es nuestra mente. Si abandonamos esas viejas formas de pensamiento, si seguimos pensando con los hábitos que teníamos antes, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Hay necesidad de cambiar la forma de pensar para que el vino nuevo actúe sobre nosotros. Este es el punto más crítico, porque si recibimos estas enseñanzas y le añadimos a nuestra forma de pensar la que teníamos antes, pues no estamos haciendo nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando queremos
tomar estas enseñanzas y acomodarlas, amoldarlas a ese viejo pensamiento, todo dañado por el tiempo y lleno de basuras e inmundicias, nos engañamos a nosotros mismos. Se trata ante todo de preparar nuestro recipiente para recibir el vino de la enseñanza gnóstica. Ese recipiente es la mente. Solo así, con un recipiente nuevo, transformado, con un recipiente verdaderamente magnífico, se puede recibir ese vino de la enseñanza gnóstica. Y esto es lo que queremos que vayamos comprendiendo. Bueno, también respecto al tema que usted acaba de mencionar, y también pues reflexionó un poco sobre el tema que expuso el hermano Osvaldo. Es un tema pues obviamente altamente psicológico, y lo más probable es que ya habíamos escuchado estos temas, pero no se ha llevado a esa parte de nuestro ser para que tome y le motive a hacer la carne en cada uno de nosotros. En todas las religiones y en todos los grupos se habla mucho del amor, y se predica mucho de esa palabra amor. Sin embargo, señalamos, últimamente hay muchas religiones, pero todas están divididas. Porque a pesar de que predicamos el amor, empezamos a señalar unas contra otras. Ahí muestra la ausencia del ser en cada ser humano. Porque esa parte íntima, esa parte interna, esa parte que vale la pena en nosotros, jamás puede señalar. Dice el maestro Samael que las religiones son perlas en ese collar de la divinidad de Dios, y que todas tienen ciertos principios y ciertos valores internos, pero la ausencia del amor de aquellos miembros que están en la religión hace que señalemos una a otra. También otro detalle dentro del cambio que debemos realizar, por ejemplo, nosotros nos gusta señalar también y justificar nuestros delitos señalando a otras personas. ¿Qué quiere decir? Hice esto porque fulano de tal me dio la base para hacerlo. Por ejemplo, la mujer puede decir: yo le fui infiel a mi esposo porque él es demasiado mujeriego, y de esa forma para que él sufra lo que uno sufra. O sea, ¿cómo justifica el delito? Sin embargo, se siente víctima de la forma en que lo trata. También el hombre justifica su propio delito y señala a la mujer: no, yo soy infiel porque ya ella no me sirve, ya ella no es la misma de antes. O sea, busca una base para justificar su propio delito. Una mente así, con esa misma forma de pensar, señalando a todo y justificando nuestros propios errores, y sin embargo sufrimos y pedimos con ansia dejar de sufrir, pero seguimos justificando nuestro propio delito, jamás puede cambiar. Con respecto a algunos agregados como la ira, también lo justificamos. Algunos decimos: si no cojo rabia, si no grito, no me obedecen. O sea, ¿cómo nosotros justificamos el estado de iracundo en que normalmente siempre explotamos? Otros dicen: tengo que robar porque tengo que sostener a mis hijos, no tengo trabajo. O sea, busca una justificación para ese delito. Cuando el maestro menciona que la gnosis es una sabiduría, es una luz,
Esto no sirve para este tipo de mente. Necesitamos una mente de pronto más comprensiva, una mente que esté dispuesta a recibir este conocimiento. Y para que esa mente esté dispuesta, tenemos que cambiar esos hábitos, esas justificaciones. Generalmente nosotros queremos que lo demás cambie y justificamos que si él cambia, yo cambio. Esa forma de pensar jamás podemos avanzar espiritualmente. Otros nos justificamos de tal manera que nos sentimos buenos, santos, bondadosos, y los demás son unos demonios. También es una forma de justificar su propio delito. Es una mente, obviamente, petrificada en sus propios errores, que cuando alguien le habla de gnosis, no lo va a comprender. Y exclama la siguiente palabra: es que eso es muy difícil. También dice el maestro Samael que todo cambio se requiere de mucho sacrificio. Solamente el dolor puede transformar el hombre. Pero ¿cuál es el dolor? ¿Dónde está el dolor del ser humano? El dolor se llama ego. Tenemos que sacrificar el ego. Es más fácil nosotros tomar un arma y salir de una persona pegándole, castigándole o matándole, pero es más difícil sacrificar su propio dolor. Nosotros nos quejamos de la vida, nos quejamos de las traiciones, nos quejamos de muchas cosas, pero no queremos sacrificar de eso que nos estamos quejando. Nos deleitamos contándole a los demás nuestro propio dolor, pero no somos capaces de sacrificar ese dolor. Toda transformación se requiere de un sacrificio. Si queremos cambiar, tenemos que vivir la gnosis. Y para vivir la gnosis, tenemos que tener una mente abierta. Tenemos que colocar un odre nuevo para este conocimiento y de esta manera llevarla a nuestro ser. Y esta fuerza interna es la que realmente me permite la comprensión para poder desintegrar nuestros agregados psicológicos. Bien, muchas veces nosotros, porque estamos en estos estudios o porque pertenecemos a un grupo religioso, nos creemos lo mejor, hacemos juicio en contra de nuestros hermanos. Ellos son los malos, ellos son los pecadores, nosotros tenemos la única verdad, pero lamentablemente se nos olvida ayudar al hermano, darle la mano, comprenderlo. Y tenemos que recordarle a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros hermanos, que aquello que afecta a unos nos afecta a todos. Debemos recordarles que somos una sola familia humana. Todo aquello que a un hermano le duele, le afecta, le hace sufrir, a todos nos afecta. Entonces, de tal forma, dándole la mano a uno, ayudándose a sí mismo, de esta forma vamos a hacer el cambio, un cambio que viene primero en nuestra mente y en nuestras emociones. Bueno, esto hace que la importancia de uno aprender a ver esos yoes, cada uno de los yoes que en nuestro interior tenemos, porque mientras nosotros no aprendamos a desarrollar ese sentido de la autoobservación, no aprendamos a reconocer que tenemos los yoes, a vigilarlos, a estudiarlos, a mirar cómo actúan en nosotros, pues realmente no hay tal cambio, siempre vamos a estar en las mismas, con los mismos y en las mismas. Y uno mira, por ejemplo, un diario vivir, que uno dice yo me autoobservo, pero realmente basta con salir a la terraza y darse uno cuenta de que de pronto la vecina le está echando agua, o que el perro pasó por la terraza y orinó, y tantas cosas que uno se mira, y por eso uno coge rabia. Uno le da rabia porque le están tocando su propiedad, sus intereses, su patio limpio que ya barrió, y ahí es donde, si uno por unos instantes
se autoobserva, se mira que las reacciones que uno tiene, pues realmente es muy difícil que uno explote, pero si no lo hace, ahí está el humo que le sale a uno de la ira, esas explosiones de ira que uno tiene y que pues no tiene ni siquiera vecinos porque con todos pelea. Ahí en esas cositas de pronto pequeñitas que uno cree que no tiene ningún interés o ningún valor, ahí es donde uno tiene que como que centrarse y mirar que eso que le mueve por dentro pues es grande, porque esa energía negativa que uno siente en esos momentos es bastante grande. Y no solamente la ira, porque de esa ira pues vienen otros que se siente herido el amor propio, el orgullo, eso que le fastidia a uno, que uno quiere cambiar de lugar, de barrio, de casa, que eso no son los vecinos que uno merece, esa no es la familia que uno quería. Y a uno todo lo quiere como que facilito para que no le tenga que doler nada y siempre esté cómodo. Porque si uno siempre reniega y dice, eso no es lo que yo me merezco, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y nos damos cuenta que con ese sentido de la autoobservación y esa intuición que nosotros debemos manejar porque nos queremos liberar de esos yoes que nos atormentan, realmente si los trabajamos y los vamos eliminando, pues vamos a descansar, vamos a dejar de sentir esas angustias y esos dolores, y ahí es donde está el sacrificio, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a subir esos escalones para poder irnos liberando y poder pues ser mejores. No solamente uno dice yo soy gnóstico, yo soy gnóstica, sino que hay que dar el ejemplo, hay que ayudar a otros con el ejemplo. No solamente voy a decir yo voy a hacer el sacrificio por la humanidad y voy a de pronto a dar una hojita, voy a dar una conferencia, pero si en su diario vivir no lo aplica, no lo estamos haciendo, pues ¿a dónde estamos muriendo para poder nosotros liberar esa conciencia que necesitamos y poder servir mejor? Es necesario aquí entonces, creo que bien vale la pena hacer una diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. El conocimiento interesante, muy necesario para defendernos en la vida, el conocimiento que aplicamos, por ejemplo, para conseguirnos, para ganarnos el pan de cada día, y este ha sido precisamente, como quien dice, el resorte de las motivaciones personales de la humanidad actual. Nosotros en la actualidad, el ser humano común y corriente solo piensa en buscar la manera de desarrollar conocimiento, pero se ha olvidado precisamente, en la búsqueda de ese conocimiento, se ha olvidado precisamente de la búsqueda de la sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es precisamente conocimiento, pero un conocimiento superior, o mejor dijéramos, el conocimiento de sí mismo. Y el conocimiento de sí mismo implica precisamente ya unos hechos trascendentales para, de alguna manera, pues, elevar nuestro nivel de ser. Ya el maestro Samael nos hablaba en este aspecto del escalón, sobre nuestro nivel de ser. Y es que eso precisamente es lo que cada uno de nosotros, o al ser humano actualmente, es lo que menos le interesa, porque resulta que piensa, cree que los hechos vividos, que los hechos cotidianos son precisamente aquello parte del azar, o que porque es que esta vida es la que me tocó a mí, o la que me va a tocar, o la que siempre me ha tocado. Pero resulta que eso que esa persona piensa de esa forma es una realidad, pero realidad que se puede trascender mediante un trabajo psicológico constante, y de ese trabajo psicológico constante precisamente hace parte del recuerdo de sí. Hablamos de esta manera para que de alguna forma vayamos comprendiendo que los hechos que suceden cotidianamente en todo momento no son parte del azar, sino que los vamos creando, o los hemos creado nosotros precisamente con nuestra aptitud mental, porque precisamente desconocemos el mecanismo para ir rompiendo con esa mecánica de la vida. ¿Por qué lo hacemos así? Porque como decía aquí el hermano Tomás, todos tomamos el ejemplo de todos. Si fulanito hizo aquella cosa porque necesitaba darle de comer a sus hijos, pues menganito también lo hace porque el caso de él es peor o es de mayor obligación.
porque todos nos escudamos en todos y todos precisamente le echamos la culpa y al ejemplo que dio fulano de tal, porque nosotros no tenemos la suficiente responsabilidad para responder por nosotros mismos ante los hechos y creemos que echándole la culpa a los demás de lo que nos enseñaron o de lo que nos dijeron, eso es suficiente. Y resulta, mis estimados amigos que nos escuchan, que el desconocimiento de la ley no nos libra de la culpa y esa culpa la traemos y como la traemos grabada dentro de sí mismo, pagamos en esta o en otra, pero pagamos con dolor o en efectivo. Cuando usted se da cuenta que esto es así, entonces en algún momento hace un par en su vida y comienza entonces sí a trabajar sobre sí mismo, pero para ello necesita que la persona tenga por lo menos una chispa de interés en esto, porque esto hace parte del trabajo que hace la conciencia, y la conciencia precisamente se va aumentando en la medida que la persona va haciendo un esfuerzo constante, mediante un super esfuerzo y trabajo. No es que empecemos a hacer el trabajo y lo dejamos así, por allá a los 6 meses nos volvemos a acordar otra vez, oye, hay que trabajar porque el cambio climático nos lo exige, porque de pronto una catástrofe, porque puede ser que estamos cerca al fin del mundo y entonces cuando venga Dios, ¿cómo nos va a llevar? Y entonces ahí sí nos ponemos pilas a trabajar como hacemos cualquier cantidad de personas con diferentes religiones que pensamos que en algún momento dado vienen por nosotros. Resulta que, como dicen las Sagradas Escrituras, el momento que es nadie lo sabe, pero llegará. Como estamos ante ese ser o no ser y como estamos ante ese dilema de cuándo será, es mejor desde un momento, desde ya empezar a trabajar. Mi estimado amigo, es necesario que haga usted un pare en su forma de vivir. Lo que nos decía la hermana en relación a nuestros defectos y todo lo que constantemente hace parte de nuestra cotidianidad con tantos enemigos, con tantos problemas, con tanta forma de actuar equivocada, que es la que nos trae una serie de complicaciones, son elementos que no vemos. Son esos hilos invisibles que manejan nuestra mente y como desafortunadamente nosotros nos hemos adiestrado en manejar la mente, pero queremos es manejar la mente de los demás porque es más fácil que la nuestra. Ahí es donde está precisamente, ahí es donde la burra tuerce la cola, porque nosotros queremos y se nos hace más fácil manejar la mente de los demás. Hay individuos muy diestros, por ejemplo, en manejar multitudes, y eso lo vemos a diario en los diferentes líderes, ya sean políticos, religiosos, gobernantes. Es una forma de manejar. Lo más interesante y la fuerza más productiva es manejarnos a nosotros mismos, y esto requiere un esfuerzo constante, decisión, y no solo esto, precisamente el interés de cambiar nuestro nivel de ser. Amigo Osvaldo, el maestro Samael menciona y siempre en todos sus libros, en todas sus conferencias, habla sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero la gente no entiende. Revolución de la conciencia. Es la conciencia del ser humano la que tiene que revelarse ante el mecanismo de esta vida tridimensional. O sea, interponer la conciencia en todas las acciones de nuestra vida. Y entre estos 3 factores está el morir, está el nacer y el sacrificio por la humanidad. Pero algunos nos dedicamos, por ejemplo, a uno de esos 3 factores. Pero el primer factor es el que nos permite elaborar los otros factores, aunque todos deben trabajar equilibradamente. El primer sacrificio que debe hacer el ser humano es morir, es un sacrificio. Por ejemplo, si alguien desintegra la ira, eso se llama amor por la humanidad, porque lo que tiene a su alrededor no lo va a afectar demasiado. Ya si antes cogía rabia y afectaba a sus familiares, a sus amigos, al desintegrar la ira, no solamente le va a hacer un bien a los demás, sino que se hace un bien a sí mismo, porque va a evitar muchas enfermedades y en él se va a manifestar eso que se llama la conciencia. El crear la fuerza para aún sacrificarse más y difundir la enseñanza gnóstica a todos los lugares de la tierra. El nacer, solamente la conciencia toma y comprende resaltamente el tesoro que cargamos por dentro, que es nuestra energía sexual. Verla como un tesoro valioso que nosotros debemos proteger y cuidar, porque de ahí depende nuestro propio futuro. Todavía la conciencia
es la que debe apropiarse de este conocimiento para poder conservar este valioso tesoro. Hay un tesoro maravilloso, amigo Baldo, y aquí los hermanos, que es los lugares, por ejemplo, donde estuvimos ahora en Semana Santa, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estuvimos ahí en su tierra y allá encontré un tesoro valioso que es el señor, en la cual le hicimos una entrevista, Gratiniano. el señor Gratiniano, que próximamente la vamos a colgar a través del internet, en la página, para que todos puedan ver esa entrevista que le hicimos al hermano Gratiniano, donde nos entrega un mensaje, personas como él dedicadas 100% a la gnosis. Un anciano de 79 años, pero parece un niño. Esos se montan en los palos, esos escalan las montañas prácticamente trotando. Y si uno va aquí de la ciudad a escalar esa montaña, esos hermanos, eso uno saca la lengua, uno aguanta. Pero es que él tiene energía. Él tiene un medio ambiente donde hay un aire puro, donde él conserva su poder, su energía sexual, ese tesoro maravilloso que le da ese elixir de larga juventud y ese poder para poder defenderse en este plano material. Y sobre todo, el poder para poder desenvolverse en los mundos superiores y tener experiencia directa en los mundos superiores, y que todo esto está registrado en la entrevista que le hicimos al hermano Gratiniano, que le damos la gracia por recibirnos en su casa. No sé qué otro comentario usted le va a hacer respecto a esta visita que hicimos, amigo Pues Baldo. precisamente en cuanto a esto, el maestro Samael nos dice que para hacer oro hay que tener oro, y es precisamente el oro tan poderoso del que hacían uso los antiguos magos y los magos de todos los tiempos, los metafísicos, las grandes jerarquías, el conde San Germán, el conde Sanón y Cagliostro, y todas esas jerarquías que en todo momento han dirigido la humanidad, han hecho precisamente uso de esta energía, que no es tan fácil para el ser humano común y corriente comprender ni entender el valor, y desafortunadamente pues entonces recoge los frutos de su acción. El señor Gratiniano pues ha tenido mucho tiempo y ha tenido la oportunidad de pronto de mantenerse en un sitio, digamos, especial. Es como quien dice, una bendición de Dios poderse sostener uno en ese sitio tanto tiempo y de esa manera. Claro que se ayuda con mucho mecanismo metafísico y que ha podido poner en práctica. Es que lo más interesante, profesor del conocimiento, es ponerlo en práctica. Conocimiento que no se pone en práctica se olvida, se degenera y finalmente queda solo como un recuerdo. Pero lo interesante de esto es ponerlo en práctica día a día. Y le agradecemos precisamente a la hermana Laura su atención, y al señor Gratiniano y a otras personas que más adelante de pronto vamos a traer a este programa para que den ellos mismos con su propia voz sus experiencias que contribuyan de alguna manera a elevar el estado en que cierta humanidad nos encontramos, porque ciertas experiencias transmitidas de alguna forma ayudan, si no mucho, algo, pero es necesario que las conozcan. Hay veces que sirven de alguna manera, profesor, aunque no todo se debe revelar, pero sí hay cosas que son necesarias porque ayudan, y sobre todo a la juventud, porque se está haciendo un esfuerzo precisamente para tratar las jerarquías, sacar del ahogado del sombrero, y nosotros que todavía tenemos cuerpo físico, dejarles a las personas que nos siguen algo para que por lo menos tengan una tabla, y si obedecen, claro está, y se mantienen en el camino, son las jerarquías, no nosotros, sino los seres superiores quienes guían el camino de la humanidad, y es la orden entregar ese conocimiento. Otra cosa, amigo Baldo, y aquí hermanos presentes, que pude observar allá, es las inquietudes espirituales que hay en los jóvenes. De pronto el hecho de no tener a alguien que lo guíe, pues está desperdiciando un caudal de jóvenes revolucionarios, y que necesita una orientación para que se encamine en esta senda de la gnosis, una senda revolucionaria pero contra sí mismo, para poder liberar a los otros jóvenes. No podemos desconocer que el futuro de nuestro país, de nuestra raza, de esta sociedad caduca,
están en las manos de los jóvenes. No podemos negarlo. Ya nosotros, en esta existencia, el cuerpo va envejeciendo. Obviamente que en algún momento tenemos que dejar este cuerpo físico, pero necesitamos que otros cuerpos físicos más jóvenes tengan el conocimiento y empiece a difundir cosas que ellos mismos han comprobado, porque siempre hemos enfatizado de que la gnosis no es un elemento que podemos guardar, sino que tenemos que vivirlo para poderlo divulgar. Por eso el primer factor determinante, de nada sirve estar repartiendo, regalando o vendiendo cualquier información si antes no se trabaja sobre sí mismo. Solamente la conciencia la que puede explicar, la que puede difundir. Un hombre consciente, una mujer consciente, realmente experimenta lo que es el verdadero sacrificio. El auténtico sacrificio empieza por sí mismo. El verdadero amor empieza por amarse a sí mismo. Cuando el ser humano aprende a amarse a sí mismo, hace el esfuerzo y el superesfuerzo por eliminar sus propios agregados. Eso se llama amor. Se sacrifica y perdona a las demás personas. Nosotros no podemos desintegrar el ego si nosotros no practicamos el perdón. Nosotros debemos aprender a practicar el perdón, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho daño, que creemos que nos han hecho daño, aunque en el fondo realmente por desconocer estas cosas no sabemos que somos víctimas de nuestros propios hechos. Es por ley que nosotros tenemos que sufrir ciertas consecuencias dolorosas en la vida. Entonces, eso lo dejó el Maestro Jesús establecido. Pero se habla del perdón y es muy bonito decir, yo te perdono, pero si te portas bien. Así hablamos, ¿no es así? Y dice, yo te perdono, pero si dejas de ser mujeriego y ser una mujer un hombre de hogar. O sea, estamos condicionando ese perdón. Y yo me porto bien si tú te portas bien, no sabiendo que esto está por encima de la mente y ciertas condiciones, es algo de la conciencia. Y cuando uno perdona, obviamente le da la base para nosotros liberarse. Porque solamente a través de esta fuerza mágica del perdón es como la Madre Divina puede desintegrar nuestros propios agregados. ¿En qué momento un agregado puede ser desintegrado? Cuando la Madre perdona nuestros propios errores. ¿Y en qué momento se puede perdonar nuestros propios errores? Cuando un ser humano comprende y aprende a perdonar los errores de otras personas. Mientras nosotros no comprendamos que hay necesidad de perdonar los errores, no importa cuál duro sea esto, pues nos da la capacidad que nuestra Madre actúe para que la conciencia sea la que pida a la Madre que desintegre nuestros defectos. Un ego que no haya sido perdonado sus errores, por ese ego no se puede desintegrar. La misma energía sexual, ese tesoro maravilloso, siempre sube por mérito del corazón. Y el perdón es uno de ellos. Entonces, le invito a todos nuestros radioescuchas que practiquen la gnosis, que vivan las cosas más sencillas de la gnosis. Eso que nosotros hablamos, pero que tenemos que vivirlo. Así que gracias a todos nuestros oyentes por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Hoy les acompañó el hermano Osvaldo Valencia, la hermana Celina García, la hermana Beatriz Fernández y su servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial. La Madre Celestial, pura y hermosa, se ha posado.